¿ya? Entonces vamos a ver acá lo que es el tronco cerebral, ¿no? El tronco cerebral está formado por tres partes: mesencéfalo, puente y bulbo. Ya. El mesencéfalo va a tener varias partes, ¿no? El tectum o techo, los colículos superiores, colículos inferiores, tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior, que se van a comunicar con el cerebelo. ¿Ya? Luego, en el mesencéfalo vamos a tener la emergencia del tercer par, o también llamado motor ocular común, ¿no? Que se va a encargar de mover el ojo hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. Hacia adentro. ¿Ya? El motor ocular común hacia adentro. Y si hay una lesión del motor ocular común, ¿dónde va a tener la lesión? ¿Cómo va a tener la lesión el paciente? ¿Hacia dónde va a tener los ojos el paciente? Hacia lateralmente. Claro, hacia afuera. Va a tener los ojos hacia afuera. Entonces, luego tenemos en la parte posterior la emergencia del nervio troclear o patético, ¿no? Que se va a encargar de la mirada oblicua, porque inerva el oblicuo superior. Entonces el paciente va a tener una mirada así, ¿no? Va a mirar hacia un costado. Luego, en la protuberancia, vamos a tener la emergencia del quinto par o trigémino, que van a ser el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser va a tener tres ramas, ¿no? Una rama superior, media e inferior, que son sensitivas, 5.1, 5.2, 5.3, y unas ramas motoras que son masticatorias, ¿no? Los músculos pterigoideos o maceteros, ¿no? Hay una enfermedad muy común que afecta el nervio trigémino. ¿Cómo se llama? La neuralgia del trigémino, ¿no? Que es un dolor muy incapacitante. Luego tenemos el sexto par, que es el motor ocular externo, que va a llevar el globo ocular hacia afuera, ¿no? Entonces, si tenemos una lesión en el motor ocular externo, ¿cómo va a estar el paciente? Los ojos hacia adentro, claro. Luego tenemos la emergencia del séptimo par, que es el facial. El facial va a tener dos ramas, una superior y una inferior, ¿no? Ahora, es importante saber que en el tronco cerebral van a haber diversos haces, ¿no? Haces descendentes y haces ascendentes. Dentro de los haces ascendentes tenemos el haz córtico-espinal, ¿no? Que nace del área 4 premotora, ¿no? Luego baja por la cápsula interna y se decusa en las pirámides del bulbo. Y luego tenemos los haces córtico-nucleares, que van a los núcleos, ¿no? Entonces, dentro de los haces córtico-nucleares, en el caso del séptimo par, vamos a tener una consideración muy especial, porque si la lesión es supranuclear, o sea, encima del núcleo, vamos a tener una parálisis facial central. Entonces, el paciente solamente va a tener una desviación de la comisura labial. Pero si tenemos una lesión infranuclear debajo del núcleo, vamos a tener una parálisis facial periférica, que abarca el ojo y el labio. O sea, el paciente no va a poder cerrar el ojo, va a tener el ojo abierto y una desviación de la comisura labial. También va a tener problemas auditivos y problemas del gusto, porque el nervio facial va a tener ramas para la audición y para el gusto. Luego tenemos la emergencia del octavo par o cócleo vestibular, ¿no? El que se encarga de la audición y del equilibrio, ¿no? En este caso, si el paciente tiene una lesión del octavo par, va a tener una sordera neurosensorial o una sordera perceptiva y va a tener problemas del equilibrio, ¿no? Como mareos, vértigos, etc. Luego tenemos la emergencia del noveno par, que nace del bulbo raquídeo, o también llamado neumogástrico, ¿no? Que se va a encargar de la deglución y de la fonación, ¿no? Cuando hay una lesión de este nervio, el paciente no va a poder hablar, va a tener lo que se llama disartria o disfagia, no va a poder comer.
Luego tenemos la emergencia del vago, o también llamado, Décimo. claro, décimo par o cardio neumoentérico, ¿no? O sea, va a inervar el corazón, el pulmón y el intestino, ¿no? Se llama vago porque es un nervio errático y va a tener una inervación parasimpática, ¿no? Y luego tenemos la emergencia del undécimo par o espinal, que se va a encargar de la elevación de los hombros. Y luego finalmente el duodécimo par o hipogloso, que se va a encargar de mover la lengua a un lado o a otro. Luego tenemos los 12 pares craneales. Me estaba olvidando del óptico, que nace del diencéfalo, y del olfatorio, que nace del telencéfalo. Entonces, ya tenemos la emergencia de los pares craneales. Acá a nivel de la protuberancia vamos a tener una arteria muy importante que se llama la arteria basilar. ¿Ya? La arteria basilar va a tener ramas auditivas, ¿ya? Y luego la arteria basilar se va a dividir en la arteria cerebral posterior, que a su vez va a dar una rama que se llama comunicante posterior, que a su vez se va a unir a la arteria cerebral media, que a su vez se va a unir a la comunicante anterior y esta a la cerebral anterior, y va a formar el polígono de Willis. Entonces, una consideración muy importante es que la comunicante posterior va a irrigar al tercer par. Entonces, cuando hay un aneurisma de la arteria comunicante posterior, va a comprimir el tercer par y el paciente va a tener una caída del párpado. ¿Por qué? Porque el tercer par también se encarga de la elevación del párpado. Aparte del movimiento ocular, va a tener una caída del párpado. Y también el tercer par se va a lesionar cuando hay una lesión supratentorial, o sea, encima del tentorio. Puede ser un tumor o una hemorragia que va a comprimir el encéfalo hacia abajo, va a ejercer efecto de masa, y lo primero que se va a dañar es el tercer par. Entonces el paciente va a tener una tosis palpebral, y eso significa que el paciente está en riesgo inminente de muerte. Entonces lo que hacen los neurocirujanos es quitan la calota y el encéfalo se libera y ya no hay presión intracraneal, ¿no? Eso es muy importante, un signo inminente de muerte cerebral, o también llamado hernia uncal o hernia de Lungus. Entonces, ya tenemos acá el tronco cerebral en la vista anterior, y en la vista posterior vamos a tener acá los tubérculos cuadrigéminos, superior e inferior, los folículos superiores, inferior, superior, los pedúnculos cerebelosos, aquí el velo medular superior, el velo medular inferior, y aquí vamos a tener un área muy importante que se llama el área postrema. El área postrema se va a encargar del área del vómito o del hipo. Es muy importante porque cuando hay también una lesión compresiva en los hemisferios cerebrales, como un tumor o una hemorragia, esto va a comprimir el tronco cerebral, va a hacer presión, y el paciente va a tener vómitos, ¿no? Vómitos en escopetazo. Va a tener cefalea, náuseas, vómitos, y es un signo inminente de que está en hipertensión endocraniana, ¿no? Ahora, dentro de la protuberancia y el bulbo raquídeo vamos a tener los centros respiratorios, ¿no? Y los centros del ritmo cardíaco. Quiere decir que si se daña la protuberancia o el bulbo, el paciente prácticamente va a estar en muerte cerebral, ¿no? Porque el paciente va a dejar de respirar y no va a tener latidos cardíacos. El tronco cerebral es una estructura muy importante que debe de preservarse, y si se lesiona, la lesión es mortal. Entonces aquí tenemos la pirámide, la oliva vulvar, ¿no? Aquí es donde se decusa el haz córtico espinal, y aquí vamos a tener, como ya les dije, la arteria basilar,
que se va a dividir en dos arterias vertebrales, y estas arterias vertebrales van a dar tres ramas para el cerebelo: la arteria cerebelosa superior, ¿no? La arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa posterior inferior. La anterior inferior se va a llamar la AICA y la posterior inferior se va a llamar PICA. Entonces va a tener tres ramas: cerebelosa superior, AICA y PICA, que van a irrigar el cerebelo, ¿no? Entonces, en el cerebelo vamos a tener una estructura que la va a proteger, una estructura meningia que se llama tentorio, ¿no? Todo lo que es arriba del tentorio se va a llamar supratentorial y todo lo que es debajo del tentorio se va a llamar infratentorial. Entonces, aquí tenemos el cerebelo, que va a tener tres partes: los hemisferios cerebelosos y el vérmix. El vérmix es la parte central, que se va a encargar de la postura, y los hemisferios cerebelosos se van a encargar de la coordinación. ¿Y cómo evaluamos la coordinación? Le decimos al paciente que ponga el dedo índice a su nariz y el paciente no va a llegar, no va a hacer esto. O le decimos que ponga el talón de la pierna derecha en la rodilla izquierda y no va a llegar tampoco, ¿no? No va a poder hacer eso. O también va a tener lo que se llama la marcha táxica, con amplia base de sustentación, ¿no? Va a caminar así. O también va a tener lo que se llama el nistagmus, que los ojos se van a mover así. O no va a tener un balanceo apropiado de los brazos, ¿no? Como no va a tener coordinación, los brazos van a estar así, ¿no? Entonces, el paciente no va a tener coordinación ni equilibrio, pero tampoco va a tener problemas de funciones superiores, porque el cerebelo se comunica, tiene conexiones con el tálamo y también con el lóbulo frontal. Entonces el paciente va a tener problemas del aprendizaje, ¿no? Problemas ejecutivos, etc. Entonces vamos a tener diversas partes: primero el tubérculo, la úvula, la pirámide y el nódulo flóculo, está abajo, ¿no? Luego tenemos el lobulillo semilunar superior, semilunar inferior, ¿no? La língula y las amígdalas, ¿no? En el caso del cerebelo también vamos a tener los problemas de hipertensión endocraniana, cuando hay una masa que comprime de arriba hacia abajo, va a comprimir el cerebelo, y también se puede producir una hernia cerebelosa y comprimir el tronco cerebral, y el paciente también puede morir, ¿no? Ahora, a diferencia del homúnculo de Penfield, que es el homúnculo premotor, y el homúnculo sensitivo, ¿no? Que tienen la forma de un hombre que está con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, el homúnculo cerebeloso está representado por un hombre en forma horizontal, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque cuando hay una lesión a nivel supratentorial, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un tumor, si hay una lesión derecha, ¿dónde estaría la hemiplegia? A la izquierda, ¿no? Contralateral. Pero en el cerebelo, si hay una lesión derecha, ¿dónde estaría la lesión? Extremidades inferiores. Sí, pero ¿en qué lado? Derecho. Ipsilateral. O sea, las lesiones del cerebelo son ipsilaterales, pero las lesiones supratentoriales son contralaterales, ¿no? La hemiplegia es contralateral. Entonces, esa es la diferenciación entre el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Entonces, ya tenemos el tentorio. Ahora, acá a nivel de me estaba olvidando, a nivel del tronco cerebral, vamos a tener unas estructuras que van a estar llenas de líquido cefalorraquídeo, que se llaman las cisternas, ¿no? Esas cisternas van a tener diversos nombres, ¿no? La cisterna cuadrigeminal, la cisterna magna, la cisterna mesencefálica, la cisterna ambiens, ¿no? Que van a almacenar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y van a hacer un paso de tránsito para el líquido cefalorraquídeo
que va a inundar todo el encéfalo, ¿no? En el caso de un aneurisma que se rompe y produce hemorragia subaracnoidea, estas cisternas se van a llenar de sangre, ¿no? Y en la tomografía se van a ver líneas hiperdensas que nos van a indicar que hay sangre en las cisternas. Y eso nos indica que hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Bueno, también vamos a tener una formación muy importante que se llama la formación reticular o SARA. Creo que ya les hablé, ¿no? ¿O no? El SARA se va a encargar de todo lo que es el estado de alerta o vigilia. Si se afecta el SARA, el paciente va a entrar en coma, ¿no? Es como una serie de cables que se van hacia arriba, hacia la corteza, y si se lesiona el SARA, todo el cableado se desconecta y el paciente entra en coma, ¿no? Entonces es muy importante preservar el tronco cerebral para que el paciente no entre en coma. Y vamos a tener, como les dije, haces ascendentes, haces descendentes, y los haces ascendentes, como son los espinotalámicos, se van a dividir en el menisco lateral y en el menisco medial. ¿Qué tratos ascendentes sensitivos conocen? Los espinotalámicos. ¿Qué espinotalámicos conocen? El lateral y el espinotalámico anterior, ¿no? El anterior se va a encargar de lo que es la sensibilidad táctil termoalgésica, o sea, ustedes se pueden poner algo caliente o algo frío y lo van a sentir, o si no se ponen algo algún peso o un toque, digamos, mediano, y van a sentir. Eso se llama sensibilidad termoalgésica. Pero el espinotalámico lateral se encarga de la sensibilidad táctil epicrítica o táctil fina. O sea, ustedes lo pueden medir con un toque de un algodón o con el toque de una aguja, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el otro tipo de sensibilidad, que es el haz propioceptivo, que está llevado por los fascículos de Gol y Burdach, ¿no? Ustedes pueden evaluarlo con un instrumento que se llama diapasón. Ustedes hacen así, le ponen acá al paciente y el paciente va a sentir una vibración, ¿no? O si no, le dicen al paciente que se pare, ¿no? Que se ponga de pie, así, y si se va hacia un lado, quiere decir que tiene alterado el haz propioceptivo, ¿no? Entonces vamos a tener tres vías de sensibilidad: la termoalgésica, la táctil epicrítica y la propioceptiva, que la lleva por los haces de Gol y Burdach. Esos tres tipos de sensibilidad van a hacer sinapsis en un núcleo del tálamo. ¿Cómo se llama ese núcleo? Ventroposterolateral. Y ese núcleo ventroposterolateral va a llevar la información hacia la corteza sensitiva, ¿no? Va a seguir todo un trayecto, ¿no? Entonces tenemos haces ascendentes y haces descendentes. Ya. Ahora, dentro del cerebelo, como ya les dije, vamos a tener el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, las amígdalas, y vamos a tener tres núcleos. ¿Cuáles son esos tres núcleos? Núcleo fastigio, Ya. núcleo interpósito y núcleo dentado. Exacto. Núcleo dentado, fastigio, interpósito. Algunos le llaman el interpósito globoso y emboliforme. Esos núcleos se van a encargar de coordinar la información que llega al cerebelo para que el paciente pueda, la persona pueda tener, digamos, coordinación, equilibrio, ¿no? Todo ese tipo de movimientos. ¿Y cuántas capas tiene el cerebelo? Tres. ¿Cuáles son? Granular, celular hipoquímica y Molecular. molecular.
Entonces el cerebelo va a tener diversas vías, por ejemplo las vías espinocerebelosas que van de la médula espinal al cerebelo, espinocerebelosa anterior, espinocerebelosa posterior. Vamos a tener fibras que van al tálamo óptico, al lóbulo frontal, ¿no? Van a llevar fibras dentado-rubrotalámicas y otras más, ¿no? Entonces va a ser un sistema como un cableado que va a llevar diversos tipos de información. Bueno, entonces ya tenemos el verme, los hemisferios cerebelosos y acá el tronco, y más arriba vamos a tener lo que se llama el diencéfalo. ¿Por qué partes está formado el diencéfalo? No. Tálamo, hipotálamo, metatálamo y epitálamo. ¿Cuántos núcleos, qué núcleos conocen del tálamo? Ventero posteromedial, vóstero posterolateral, núcleos anteriores, núcleos posteriores, núcleos interlaminares, los geniculados, y hay un núcleo muy grande que se llama el pulvinar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el núcleo por el que pasa los haces sensitivos? El núcleo ventero-posterolateral, acuérdense. Por el núcleo ventero-posterolateral, los haces sensitivos hacen sinapsis y de ahí llegan a la corteza sensitiva, ¿no? O el haz postcentral. Ya. Y debajo del tálamo tenemos el hipotálamo. ¿Qué núcleos conocen del hipotálamo? A ver, digan algunos. Aquí les voy a ayudar. Tenemos el núcleo preóptico, paraventricular, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Pero esos son los más importantes. ¿Y qué funciones tiene el hipotálamo? Claro. ¿Qué más? Claro, control de temperatura, homeostasis, claro, centro de la saciedad, ¿no? Y va a formar un eje con la hipófisis que se va a llamar eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Y ese eje hipotálamo hipoficiario se va a relacionar con varias glándulas, por ejemplo, la glándula adrenal, las glándulas sexuales o gonadales, las glándulas suprarrenales, la glándula del crecimiento, la tiroides. Entonces vamos a tener pacientes que van a tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, síndrome de Cushing, agromegalia, ¿no? Que son causados por problemas del hipotálamo o del hipófisis, ¿no? Dentro del diencéfalo vamos a tener una estructura que se llama el epitálamo. ¿Qué se encuentra en el epitálamo? Una glándula muy importante, la pineal. La glándula pineal se va a encargar de producir la melatonina, que se encarga del sueño, ¿no? Es muy importante. Ciclo circadiano. Y luego vamos a tener el metatálamo. Dentro del metatálamo, ¿qué estructuras vamos a tener? Los cuerpos geniculados, ¿no? Lateral y medial, que se van a encargar de la audición y de la visión.
al lado del diencéfalo o debajo del diencéfalo vamos a tener una estructura muy importante, ¿no? Que se encarga de las emociones. ¿Cómo se llama? El sistema límbico. ¿Qué estructuras forman el sistema límbico? A ver, yo le voy a dar algunas. La amígdala, ¿qué más? El hipocampo, los cuerpos mamulares, el fornix, y hay otras más, ¿no? El sistema límbico se va a encargar de las emociones y del aprendizaje. También va a estar incluido el hipocampo, que es importante para el aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, el sistema límbico también se va a llamar circuito de Papez, ¿no? Y encima del sistema límbico va a haber una estructura. ¿Cómo se llama? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Y encima del cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo. Entonces vamos a tener el cíngulo, cuerpo calloso, el sistema límbico, que va a estar formado por todas las estructuras que ya les dije, incluidas el fornix, y vamos a tener más abajo el tálamo, lo que ya les mencioné, el hipocampo, que es una estructura muy importante para el aprendizaje y la memoria, ya que el hipocampo se relaciona mucho con el lóbulo temporal y es una zona muy epileptógena, ¿no? Y en los casos donde hay crisis epilépticas, lo primero que se daña es el hipocampo y va a haber lo que se llama la esclerosis mesial temporal, donde el hipocampo, que tiene forma de caballito de mar, se va a esclerosar y va a tener una hipertrofia, ¿no? Entonces ustedes en las imágenes, en la resonancia, van a ver a nivel del hipocampo un engrosamiento, ¿no? Un engrosamiento del hipocampo, y eso va a significar de que el paciente tiene una epilepsia o tiene un estatus epiléptico, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a diferenciar si el paciente es epiléptico o no. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de los ganglios basales, que lo vamos a tocar en la próxima fecha. A ver, ¿qué saben de los ganglios basales? Ya, yo les voy a ayudar. Primero tenemos acá el núcleo caudado, que tiene su cabeza, cuerpo y cola. Luego tenemos acá el globus pallidus interno y externo. Tenemos el putamen, ¿no? La sustancia negra, y el núcleo subtalámico, ¿no? ¿Qué estructuras van a formar la vía directa? Claro. El globus pallidus interno y el globus pallidus externo, ¿no? Y el núcleo subtalámico, que a su vez van a hacer conexiones con el estriado y que a su vez van a hacer conexiones con la corteza cerebral, ¿no? A través de neurotransmisores como el GABA y el glutamato, ¿no? Entonces, en la vía indirecta va a participar el globus pallidus interno y en la vía directa el globus pallidus externo, ¿no? Una va a tener una actividad excitatoria y una va a tener una actividad inhibitoria, ¿no? Entonces, en el caso de la vía directa, cuando se altera esta vía, se va a producir una enfermedad
que se llama la enfermedad de Parkinson. Y en el caso de la vía indirecta se va a producir una enfermedad que se llama la Corea de Huntington, ¿no? Luego vamos a tener acá el núcleo subtalámico, que también va a participar en la vía directa, indirecta y en la vía hiperdirecta. Y por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel del núcleo subtalámico, el paciente va a tener movimientos que se van a llamar hemibalismo, ya que son movimientos en forma de bala. El paciente estuviera tirando una bala. Y si se daña, por ejemplo, el núcleo caudado, vamos a tener movimientos coréicos como la Corea de Huntington. Es como si tuvieran un payaso que se estuviera moviendo así. Eso se llama movimientos coréicos o Corea de Huntington, ¿no? Y si se daña la sustancia negra, vamos a tener la enfermedad de Parkinson, donde el paciente va a tener movimientos de este tipo, ¿no? Como si estuviera contando dedos. Entonces, los ganglios basales van a formar parte de lo que se llama el sistema extrapiramidal o sistema involuntario. O sea, el paciente no va a tener, digamos, la decisión de tomar los movimientos, pero si se daña el haz piramidal a nivel de la corteza motora, vamos a tener daño piramidal, ¿no? Donde el paciente sí va a tener la decisión de poder mover digamos, el brazo, la pierna o cualquier otra parte del cuerpo. En el segundo caso de los ganglios basales van a haber diversos tipos de movimientos involuntarios, ¿no? Como ya les mencioné, parkinsonismo, coreatetosis, balismo, etc., ¿no? Diversos tipos de movimientos involuntarios. Y a su vez los ganglios basales se van a conectar con el tálamo. Van a haber estructuras que se van a conectar con el tálamo. Doctor, ¿a qué se refiere con actividad estriada? Estriada. Ya. En cuanto a lo que es actividad estriada, tiene todo lo relacionado a movimientos involuntarios, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes tomar la decisión de coger esto o de escribir, ¿no? Por ejemplo, de la nada te vienen movimientos involuntarios, ¿no? O sea, de tipo parkinsoniano, de tipo coreico, ¿no? Y no tienes control de tus movimientos, ¿no? No puedes mover los brazos a voluntad, ¿no? En esos casos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, se le tiene que dar un medicamento que se llama levodopa, ¿no? Para poder regular la dopamina, ¿no? O también agonistas dopaminérgicos que actúan a nivel de los receptores de dopamina para que se pueda liberar la dopamina, ¿no? Eso es en el caso de la enfermedad de Parkinson o actividad estriada.